Buenas noches, mi nombre es Najid Leonardo Mesa Clavijo. Estoy haciendo el primer punto de la segunda actividad de física electrónica, donde nos pide hacer una diapositiva sobre los conceptos fundamentales. Aquí pueden ver mi cédula y entonces dice que nuestro tutor es el señor Eduardo Jimmy Jaramillo Ortiz. Entonces el primer concepto que nos piden es el periodo de señal en AC, que es corriente alterna. Entonces nos dice que es el tiempo que demora cada valor de la onda sinusoidal, de la sinusoidal, que es cuando sube y vuelve y baja, de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Se conoce como periodo, se expresa en segundos y se representa con la letra T. Entonces, entre pico y pico es cuando la curva está en la parte superior, en su punto más alto en la parte superior o en la parte positiva. El valle es cuando está en la parte más alta de la parte negativa y no es donde hace el cambio de positivo a negativo. También nos pide que expliquemos sobre frecuencia en señal AC. Entonces, la frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo. O sea, esto es lo que las veces que sube y baja, o que está alternando entre positivo y negativo. La fase y la amplitud. Entonces la fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas. Aunque la fase es una diferencia de tiempo, siempre se miden en términos de ángulo, en grados o radianes. Eso es una normalización del tiempo que toma como referencia un ciclo completo de la onda sin considerar su verdadero periodo de tiempo. O sea, el ciclo es cuando sube, baja negativo y vuelve y sube. Ese sería el ciclo. Y la amplitud de una onda es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la onda de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda recibe el nombre de pico o cresta. O sea, la parte donde ya no subes es el punto más alto en la parte positiva de la onda. Y el valor máximo negativo de la onda se denomina vientre o valle. Como les decía anteriormente, la parte más donde alcanza su pico en la parte negativa. Y el punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo se conoce como nodo. O sea, cuando hace el cambio, cuando está en la rayeta de que hace el cambio así. El color producido por la corriente alterna se conoce como efecto Joule, el fenómeno irreversible por el cual, si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Y por último nos pide cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, en un semiconductor intrínseco la adición de impureza con semiconductor puro no tiene lugar, mientras que en el extrínseco se forma al derribar impureza en un semiconductor puro. La densidad de los electrones y agujeros en el semiconductor intrínseco es el mismo, pero en los casos de los semiconductores extrínsecos, el número de electrones y agujeros no es igual. En un semiconductor de tipo P, los orificios están en exceso y el semiconductor de tipo N, el número de electrones es mayor que el número de orificios. La conductividad eléctrica de un semiconductor intrínseco es baja, mientras que en el semiconductor extrínseco la conductividad eléctrica es alta. Las impurezas como el arsénico, bueno, como lo que está construido, a la forma pura del silicio y germanio para formar un semiconductor extrínseco. Y la forma pura del silicio y cristal de germanio se usan para un semiconductor intrínseco. La conductividad eléctrica en el semiconductor intrínseco es una función de la temperatura solamente.
y en el extrínseco la conductividad depende de la temperatura y la cantidad de las impurezas dopadas en el semiconductor. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo.